Listo, de nuevo buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que de la clase anterior, lo último que vimos sobre el mínimo común múltiplo fue este teorema de aquí, que relaciona el mínimo común múltiplo entre dos enteros como el máximo con el máximo común divisor. Más precisamente para enteros positivos, si yo multiplico su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo, eso me da exactamente el producto entre los enteros. Este corolario, pues la demostración es inmediata del teorema anterior. La demostración de este teorema anterior la hicimos con todo detalle en la última clase. Buenas tardes, Edward. En la última clase y es inmediata, ¿cierto? No es sino reemplazar aquí en esta fórmula. Si el mínimo común múltiplo es el producto, entonces reemplácelo aquí. Cancele a ambos lados el factor A por B. Y entonces, ¿qué le queda? Que lo que A y B son primos relativos. Y recíprocamente, si A y B son primos relativos, reemplace su máximo común divisor por 1 y le queda que el mínimo común múltiplo entre los enteros es el producto entre ellos. Que eso era algo que le habían dicho a uno, por ejemplo, desde la secundaria. A uno le decían, no, si los números no tienen divisores comunes distintos de 1, o sea, si son primos relativos, para calcular el mínimo común múltiplo, pues simplemente multiplíquelos. Eso es lo que dice este corolario. Y eso es algo que ustedes en su formación utilizaron muchas veces cuando hicieron sumas de fracciones, que uno suma fracciones sacando el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Por supuesto, las nociones de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo pueden extenderse a más de dos enteros. Nosotros las hemos definido para dos enteros. Ustedes se van a encontrar con ese tipo de cosas por ahí en los ejercicios, no necesariamente en los ejercicios de los talleres que yo he ido compartiendo, sino que la idea es que ustedes no se queden con esos talleres, sino que profundicen y vayan más allá de esos talleres. Entonces, con eso nos quedaba pendiente este ejemplo. Nos quedaron pendientes dos cosas. Este ejemplo, que yo les dije que lo hicieran, vamos a discutirlo, y una pregunta que hizo Juan Camilo Ramírez. Enseguida vamos sobre esa pregunta. Todavía no te voy a poder dar pues como la respuesta con todo rigor, pero te voy a dar una respuesta hoy. ¿Cómo calcularon el mínimo común múltiplo entre estos dos enteros? 12.378 y 3.054. ¿Quiénes lo hicieron? Ninguno. Bueno, hagámoslo ya. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo calculamos este mínimo común múltiplo? Recuerden que en la clase pasada, entonces en la clase pasada nosotros ya calculamos su máximo común divisor, que si mal no recuerdo nos dio 6. Vamos a verificar. Ya sabemos que el máximo común divisor entre 12.378 y 3.054 era igual a 6, ¿cierto? Vamos a verificarlo. Creo que eso lo teníamos la clase pasada. En efecto, sí. Aquí era el último residuo no nulo que resulta de aplicar el algoritmo euclidiano. Listo. Entonces, si queremos hallar el MCM, el mínimo común múltiplo, entonces nosotros ya sabemos que si lo despejamos de esta expresión, el mínimo común múltiplo entre dos enteros sería igual al producto entre ellos dividido entre su máximo común divisor. O sea que tenemos en cuenta esto, el MCM entre dos enteros de ese teorema se sigue que es igual al producto entre ellos dividido entre su máximo común divisor. Entonces el producto entre ellos vamos a indicarlo, 12.378 por 3.054 sobre el máximo común divisor que nos dio 6, o sea que el mínimo común múltiplo de esos dos enteros, en este caso, bueno, si a este lo estoy llamando A y a este lo estoy llamando B para no escribir todo eso, es igual a lo que eso de
¿cierto? Voy a hacer el cálculo con calculadora para no ponerme aquí a perder tiempo. Lo voy a hacer en Wolfram. Entonces sería 12.378 multiplicado por 3.054. Eso lo divido entre 6. Wolfram me está diciendo, eso le da 6.300.402. Que lo podemos verificar en útil, ya que tengo aquí el Wolfram abierto. Vamos a ver si nos da lo mismo. Podemos verificarlo haciendo recuerden que aquí el comando que uno utiliza es el en inglés. Mínimo común múltiplo es LCM. Entonces aquí pongo los números entre paréntesis, 12.378, 3.054. Ahí está. Vamos a calcularlo y me dice que es justamente el que acabamos de poner aquí. O sea, hemos hecho pues hemos verificado que el teorema pues nos da resultados correctos. Si no tendría por qué ocurrir lo contrario, sabiendo que nosotros hicimos la demostración. Bueno, entonces eso era lo que nos quedaba faltando sobre esta parte. Hasta ahí viene esta parte del algoritmo de Euclides y mínimo común múltiplo. Y no sé si Juan Camilo Ramírez, tú ya resolviste la pregunta que me hiciste. ¿Recuerdas cuál fue la pregunta? No sé si Juan Camilo está por ahí. Sí, profe, por aquí estoy, pero no, mira que no alcancé a resolverla, profe. De por qué Listo, pues el algoritmo para hallar el MSM funciona listo, como muy me lo enseñaron. exacto. La pregunta, para que nos pongamos en contexto, muchachos, la pregunta que hizo Juan Camilo, no sé, pues la voy a recordar por si no la recuerdan. Es que, por ejemplo, a ustedes en el colegio les ponían a calcular el mínimo como un múltiplo, no sé, digamos entre 7 y 9. Bueno, estos son primos relativos, ya el teorema lo dice, ¿cierto? No digamos, bueno, no va a coger primos relativos, digamos entre 10 y 15. Entonces a ustedes en el colegio les enseñaron lo siguiente, a ustedes les dijeron, bueno, coja los números, descompóngalos en factores primos, ¿cierto? Entonces yo puedo sacar mitad si al menos uno de ellos tiene mitad. O sea que, ojo con lo que acaba de decir, si al menos uno de ellos, o sea que este factor no necesariamente tiene que ser común, mientras que cuando sacábamos máximo común divisor era obligatorio que fuera un factor común. Entonces a uno le decían, bueno, esto es mitad 5, como este no tiene mitad, lo bajo igual. Entonces ya ninguno de los dos tiene mitad, entonces sigo con el siguiente factor primo. ¿Cuál es el siguiente? Después de 2, ¿cuál primo sigue? 3. Entonces, y sí, este tiene tercera. Entonces este no tiene. La tercera es, y la idea es en que cada columna llegue a un 1. Entonces a uno le decían, vea, el mínimo común múltiplo es la multiplicación. 2 por 3 por 5. Es más, tal vez a algunos de ustedes les hicieron aprender el siguiente catecismo. Les decían, pues yo no me lo sé porque yo nunca ni forcé a mis estudiantes a que se lo aprendieran cuando fui profesor en secundaria, ni me lo enseñaron cuando yo fui estudiante. El catecismo era algo así como tome todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente, algo así. Y para el máximo común divisor, tome todos sus factores comunes y no comunes con el más pequeño exponente. No sé si lo estoy diciendo trocado, no lo recuerdo. Entonces, listo, el mínimo común múltiplo es 30. Si ustedes ven, el máximo común divisor entre ellos es 5, porque es el más grande que los divide a ambos, ¿cierto? Entonces, según el teorema anterior, esto nos dice que el mínimo común múltiplo entre 10 y 15 es la multiplicación entre ellos, 10 por 15, dividido su máximo común divisor. Y efectivamente esto nos conduce al mismo resultado. O sea que con un ejemplo estamos mostrando que esto funciona. La pregunta que hizo Juan Camilo es, bueno, ¿cuál es la justificación rigurosa de por qué funciona?
y la clave está en el teorema fundamental de la aritmética y los corolarios que se siguen del teorema fundamental de la aritmética, que es un tema que no hemos visto. Por eso dije que te iba a dar una respuesta parcial. Pero yo estoy seguro que tú conoces el teorema fundamental de la aritmética. ¿Recuerdas qué dice? Si esa es la descomposición de los números de factores primos, pues elevados a alguna potencia. Exacto, el teorema fundamental de la aritmética dice que todo entero mayor que 1 es primo o producto de primos. Y que esa factorización en primos es única, excepto por el orden en el que aparecen los factores. Ahora bien, si uno asocia factores, si uno reúne los mismos factores, o sea que el teorema fundamental de la aritmética tiene como consecuencia que cualquier entero mayor que 1 se puede escribir como un producto de primos, digamos hasta p sub n, y hay primos que se pueden repetir, entonces aquí aparece K1, K2, KL. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el teorema fundamental de la aritmética. Espero que en la próxima clase. Entonces, esto es lo que se llama la forma canónica de un número entero, donde esta forma es única si uno exige que los factores primos tengan un orden establecido. Pues yo los puedo ordenar, puedo fijar un orden, el usual, que es el orden natural. ¿Cuál es el orden natural? El orden impuesto por la relación de orden de los naturales. Entonces, en ese caso, esta sería la forma canónica, esta que estoy señalando aquí sería la forma canónica, perdón, no, la forma canónica de, por ejemplo, digamos, de 20. Si yo descompongo 20 en factores primos, entonces sería mitad 10, mitad 5, quinta 1. O sea que 20 se puede escribir como 2 a la 2 por 5, ¿cierto? Una escritura como producto de primos. Entonces, como consecuencia de eso, resulta este teorema. Bueno, esto lo vamos a aclarar pues cuando volvamos sobre esto, es que en las pruebas de algunos resultados intervienen varios enteros diferentes. Sin embargo, es conveniente adoptar representaciones similares a la forma canónica, donde en algunos casos aceptamos exponentes cero a fin de utilizar el mismo conjunto de primos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con 60 y con 15, fíjense que 2 no es factor, perdón, 45. 2 no es divisor de 45. Sin embargo, si yo quiero trabajar con 2, 3 y 5 en todos los números involucrados, entonces acepto exponentes 0 en esta forma canónica. Con esa convención hecha, surge este teorema, y después de este teorema están estos dos este corolario. Bueno, es una consecuencia de aquel teorema. Es que si un número está escrito como la productoria de primos en su forma canónica, si dos números ahí están escritos así, el máximo común divisor se puede escribir como la productoria de todos esos factores comunes con su más pequeño exponente. Mientras que el mínimo común múltiplo se puede escribir como la productoria de todos esos factores comunes con su más grande exponente. Entonces aquí está la explicación del algoritmo, Camilo. Como esto justifica formalmente por qué funciona este procedimiento. Porque yo estoy tomando los factores comunes y no comunes. Claro, comunes y no comunes al permitir exponentes cero en esas representaciones canónicas. Y con su más grande exponente. Con su más grande exponente quiere decir que esos factores no tienen que ser divisores comunes de ambos, como por ejemplo aquí el 2. El 2 es un factor de 10, pero no es un factor de 15. Entonces ahí está. O sea, la explicación, solo volveremos sobre esto. Bueno, claro que yo tal vez no de esto en clase, tal vez esto lo relegue para los ejercicios, pero aquí está la explicación. Y aquí en la demostración uno se da cuenta, pues, de por qué eso funciona y te dan ejemplos. Mira, por ejemplo, estos tres números. Para hallar el mínimo común múltiplo, que es, recuerden, el que está denotado con corchetes, fíjate que tomas todos los factores comunes, pero con el más grande exponente. Mientras que para el máximo común divisor, tomas todos los factores comunes con el más pequeño exponente. O sea, que sí se repitan, que sí sean factores
comunes. Al tomarlos con el más grande exponente significa que hay unos que son no comunes y eso justifica por qué funciona esto. Listo, más o menos esa es la respuesta, Juan Camilo. Sí, profe, no, ya ahí la cogí. Claro, muchas gracias, no está muy bueno ese libro. Sí, ese es el que yo les recomendé en la bibliografía. Aquí en las diapositivas siempre lo pongo, es este. Usted busca ahí en Google teoría de números para principiantes, ahí mismo le sale la versión para descargar. Es este de estos profesores de la Nacional, es este PDF que tengo aquí abierto. Tiene ejercicios lo más de buenos, tiene cositas muy buenas este libro. Bueno, Listo, vamos profe, muchas entonces. gracias. Listo, Juan Camilo, con gusto. Vamos entonces a lo que nos ocupa en la clase de hoy, que son las ecuaciones diofánticas lineales. Listo, yo creo que denme un momentico, yo verifico si estas diapositivas yo ya las puse aquí en la carpeta, en Google Drive, presentaciones de las clases. Sí, ahí están, ecuaciones diofánticas lineales. Entonces vamos a ver qué es eso de ecuaciones diofánticas. Entonces aquí solamente vamos a aprender a resolver esta ecuación diofántica lineal en dos variables. Entonces vamos a comenzar con la definición. Una ecuación de la forma P de x1, x2 hasta xn es igual a 0, en la que P de x1, x2 hasta xn es un polinomio con coeficientes enteros y donde las variables están restringidas a tomar únicamente valores enteros, se llama una ecuación diofántica en las variables x1, x2 hasta xn. O sea que una ecuación diofántica es, en varias variables, es cualquier polinomio en esas variables igualado a 0, con dos restricciones, que los coeficientes del polinomio tienen que ser enteros y que las soluciones, o sea, las variables, están restringidas a tomar valores únicamente enteros. Eso es lo que vamos a llamar una ecuación diofántica. Entonces, en esta parte del curso, consideraremos ecuaciones diofánticas lineales en dos variables, es decir, ecuaciones de la forma ax más by igual a c, donde a, b y c son enteros, con a y b, no ambos nulos, obvio, porque si a y b fueran ambos nulos, el lado izquierdo de esta expresión se hace cero, y entonces ya no tendría ecuación. Y donde las variables x y y toman únicamente valores enteros. Entonces, una solución, una solución de esta ecuación es un par de enteros, x sub 0 y y sub 0, tales que se satisface la ecuación, tales que al ser reemplazados por las variables, se satisface la ecuación. Entonces, miren que aquí ya desde la definición de las ecuaciones diofánticas lineales en dos variables, ya empezamos a percibir cosas. Aparece de nuevo esta expresión, ax más by, que era la expresión que todo el tiempo aparecía en el teorema de Besut. Cuando sacábamos nosotros el teorema de Besut, recuerden que nos dice que el máximo común divisor entre A y B es combinación lineal de A y B. Recuerden que en este curso, cuando decimos la expresión combinación lineal, siempre estamos hablando de combinación lineal con coeficientes enteros. Entonces, el objetivo es resolver este tipo de ecuaciones, encontrar valores para x y y, valores enteros que al reemplazarse aquí, la ecuación se satisface. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diofántica, 3x más 6y igual a 18, tiene varias soluciones. Aquí estoy poniendo algunas de ellas. Por ejemplo, si reemplazo x por 4 y y por 1, la ecuación se satisface, ¿cierto? 3 por 4, 12, más 6 por 1, 6, 12 más 6 da 18. Efectivamente es una solución. Esta es otra, x igual a menos 6 y y igual a 6. También se satisface la igualdad. Esta es otra, x igual a 10 y y igual a menos 2. Esta es una ecuación diofántica con más de una solución, ¿cierto? De hecho, vamos a ver que si una ecuación diofántica tiene una solución, entonces tiene infinitas. Sin embargo, aquí tenemos una ecuación diofántica sin solución. ¿Alguno de ustedes sabría justificar por qué? Sí, profe, porque el resultado es impar. Exactamente. O sea, esta ecuación que aparece aquí en la diapositiva, 2x más 10y igual a 17, no tiene solución. Es decir,
no existen enteros tales que enteros, estamos hablando de enteros, no perdamos eso de vista, porque esa ecuación, por supuesto, representa una recta en el plano y hay infinitos puntos que la satisfacen, pero puntos con coordenadas enteras. Eso es lo que se llama, fíjense, voy a graficarla aquí en GeoGebra para que veamos. Una cosa con respecto a la terminología, por si se la encuentran, 2x más 10y igual a 17. Me faltó la y. Listo, fíjense que esa es una recta. Y esa recta tiene infinitos puntos que pertenecen a ella. O sea, hay infinitos pares ordenados x, y, tal que al ser reemplazados aquí en la ecuación, pues la igualdad se satisface. Lo que estamos diciendo aquí en la diapositiva, y Juan Camilo, creo que fue Marín el que dijo, lo justificó muy bien, y es que no hay solución en los enteros. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta recta jamás va a pasar por la cuadrícula. Esta cuadrícula. Fíjense que las soluciones serían pares de enteros en el contexto de las ecuaciones diofánticas. O sea que tendría puntos aquí. O sea, yo lleno esto de puntos en toda la cuadrícula con coordenadas enteras. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, no sé, 3, 1, 4, 1. Todos esos puntos forman una red. Ojo, lo que voy a decir es una redundancia, una red reticular. Lo digo es porque en inglés, en los textos en inglés, ustedes se van a encontrar con esta palabra que es muy usada en álgebra, que se llama lattice, que significa retículo, retícula. Entonces es como esa malla. Imagínense toda esta cuadrícula con punticos en los vértices. Eso es como una retícula. Lo que estamos diciendo aquí, al decir que esta ecuación diofántica no tiene solución, es que esta recta nunca va a tocar ninguno de los puntos de la retícula. Y la justificación que da Juan Camilo es muy sencilla. ¿Por qué esta ecuación más 10y igual a 17? ¿Por qué no tiene solución en los enteros? O sea, porque no existen x0, y sub 0 pertenecientes a los enteros, tales que al reemplazarlos allí, 2 por x0 más 10 por y0 igual a 17. Pues razoné por reducción al absurdo. Suponga que sí existen. Si existieran, ¿qué? Si existieran, entonces, ¿qué tendríamos? Que existen ese par de valores tal que la ecuación se satisface. Pero al lado izquierdo yo puedo factorizar un 2. Queda así. O sea, si existieran valores enteros, entonces yo aquí tendría un entero R, tal que 17 es igual a 2R, o sea, 17 es par, lo cual es un absurdo. Entonces, Juan Camilo, con lo que dijo Juan Camilo en palabras, fue suficiente. El lado izquierdo siempre es una expresión par para todo X y Y en Z, mientras que el lado derecho es una expresión impar. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿bajo qué condiciones una ecuación diofántica tiene solución? Y la respuesta está dada en el siguiente lema. La ecuación diofántica lineal ax más by igual c tiene solución sí y solo si el máximo común divisor entre a y b divide al término independiente. Entonces vamos a probar este lema, que este es, digamos, como la esencia del estudio de estas ecuaciones diofánticas lineales en dos variables. Por supuesto, habrá ecuaciones diofánticas no lineales y en más variables, como las involucradas, por ejemplo, en el último teorema de Fermat, por ejemplo, bueno, como las involucradas cuando uno estudia termas pitagóricas. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces observemos que se trata de un sí y solo sí. Entonces vamos a hacer primero esta implicación. Entonces supongamos
que la ecuación tiene solución, es decir, supongamos que existen enteros x sub 0 y y sub 0, tales que, al ser reemplazados allí, efectivamente la igualdad se satisface. ¿Qué tenemos que probar? Que el máximo común divisor entre A y B divide a C. Entonces sea, llamémoslo D. Sea D el máximo común divisor entre A y B. Veamos que D divide a C. Entonces, aquí la prueba de esta implicación es bien sencilla. Como D divide a A y D divide a B, porque es un divisor común, o sea, por la primera parte de la definición de máximo común divisor, entonces D divide a cualquier combinación lineal de A y B, en particular a esta combinación lineal, a AX0 más BY0. Esto es, D divide a C. Y terminamos esta primera implicación. O sea, aquí estamos probando que si la ecuación tiene solución, entonces el máximo común divisor entre A y B divide a C. De hecho, digamos que esto no había que escribirlo. Nosotros ya teníamos por allá atrás un corolario que decía que el conjunto de todas las combinaciones lineales de A y B es precisamente el conjunto de todos los múltiplos de del máximo común divisor entre A y B. O sea que si C es una combinación lineal de A y B es porque C es un múltiplo del máximo común divisor. O sea, simplemente bastaba citar eso era un corolario, bastaba citarlo. Pero yo quise dar otra vez el detalle, pues como porque eso nos permite reafirmar cosas. Ahora vamos a la implicación recíproca. Vamos a suponer ahora que D divide a C. Entonces, supongamos ahora que D, que es el máximo común divisor, yo voy a escribir otra cosa, entre A y B, divide a C. Y veamos que la ecuación tiene solución, ¿cierto? Eso es lo que hay que probar. Veamos que existen esos enteros. Entonces veamos. ¿Qué se sigue de acá? ¿Qué se sigue de acá? ¿Qué significa? Esto significa que C es de la forma de por K para algún K. ¿Cierto? Que D divida a C significa que C es de la forma, que existe un K tal que C es igual a K por D o D por K. Ahora, por el teorema de Besut, ¿cómo hago para decir que hay solución? O sea, ¿cómo hago para involucrar una combinación lineal entre A y B? De alguna manera tengo que aplicar el teorema. Por el teorema de Besut, existen enteros llamémoslos x0, y0, tales que el máximo común divisor entre A y B se puede escribir como combinación lineal de A y B. Nosotros ya hemos visto cómo calcular esos coeficientes de Besut. Ya vimos que esos coeficientes de Besut no son únicos. Entonces, cuando yo multiplico por K, entonces, ¿quién es D por K? Es toda esta expresión por K. Entonces, de una vez voy a asociar cosas. Voy a poner aquí x sub 0 por K más B y sub 0 por K. O sea que estoy diciendo que D por K, que es igual a C, es igual a
por algún u sub 0 más b, a esto lo estoy llamando u sub 0 y a este lo estoy llamando v sub 0, con, ya ahí vimos, ya ahí ven ustedes que concluimos, ¿cierto? Ya existe solución a la ecuación. ¿Cuál es la solución? U sub 0 igual a x sub 0 por k y v sub 0 igual a y sub 0 por k. Es decir, la ecuación ax más by tiene solución. Este es un cuantificador existencial. ¿Y dónde lo pusimos? Aquí, miren, aquí existen enteros x sub 0 y y sub 0, pero esos no fueron la solución. La solución fue u sub 0 igual a x sub 0 por k y v sub 0 igual a y sub 0 por k. Pero es que aquí también pusimos, aquí también está involucrado un existencial y ese u sub 0 y ese v sub 0 que existen dependen de que exista este y exista este. O sea, hemos mostrado que efectivamente tiene solución. Listo. Entonces, esto nos muestra, a la luz de este teorema, de este lema, esto nos muestra por qué en el ejemplo anterior, bueno, aunque dimos un argumento más sencillo, pero por qué esta sí tiene solución. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 3 y 6? El máximo común divisor es 3. ¿Y 3 divide al término independiente? Sí. Entonces, ese lema garantiza que esta ecuación tiene solución. Y aquí, el máximo común divisor entre 2 y 10 es 2. 2 no divide a 17. Luego, esta ecuación no tiene solución. Listo. Pero hay un resultado mucho más general. Este lema solamente abonó un poquito el terreno, ¿cierto? Pues para que la demostración de este teorema no quedara tan larga. Aquí está, este teorema está diciendo lo mismo del lema y una cosa adicional. Fíjense que es lo mismo del lema más otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es que si llega a tener solución, entonces realmente tiene infinitas. Eso es lo que dice este teorema. La ecuación diofántica lineal ax más by igual c. ¿Tiene solución? Sí, solo sí. El máximo común divisor entre a y b divide al término independiente. Listo. Eso ya es, esta primera parte del teorema no la tenemos que demostrar. Para eso se partió el teorema, pues se dividió con un lema previo. Lo interesante aquí es esto. Más aún, si x sub 0 y y sub 0 es una solución particular de la ecuación anterior, entonces todas las soluciones están dadas por estas expresiones, dependientes de la solución particular y de este entero. Esto es un entero, ¿cierto? Porque como d es el máximo común divisor entre a y b, cuando yo divido b entre d, eso me da un entero, y lo mismo cuando divido a entre d. Y son ecuaciones que dependen de un parámetro entero t. O sea, este teorema está diciendo que si una ecuación diofántica lineal llega a tener solución, entonces realmente tiene infinitas. Y eso tiene sentido. Piensen eso como una recta en el plano cartesiano. Lo que está diciendo es que si la recta llega a pasar por algún punto de la retícula, entonces pasa por infinitos puntos de la retícula. Entonces vamos a demostrar ese hecho. Antes de proceder, no sé si de pronto hasta aquí haya algún comentario que hacer, alguna pregunta. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, pero pues no sé, es como ñoñez de mi parte. ¿Qué es una retícula? Pues yo no tengo clara la definición. Una red. La palabra retícula, sí, la palabra retícula, si uno busca látiz, vamos a hacer el ejercicio. No, me parece muy buena tu pregunta, pues eso no es ñoñez, es que de hecho si uno no es, como tú lo estás llamando, si uno no hace eso en matemáticas, entonces uno no aprende. Lattice en inglés significa entramado, enrejado, cuadrícula. O sea, de hecho, yo le digo retícula, es porque es la palabra que ustedes se van a encontrar en los textos técnicos.
en el contexto particular de las matemáticas, pero nosotros a esto le decimos cuadrícula, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, si usted, ¿cómo graficaría usted este producto cartesiano? Z cruz Z. Entonces, Z cruz Z es, usted lo debería graficar en un plano cartesiano, pero ya aquí el eje horizontal ya no es una recta real, sino entera, y el eje vertical ya no es una recta real, sino entera, o sea que esta es la retícula, todos los punticos que tienen, son todas las parejas ordenadas con componentes enteras. Entonces esos punticos forman una red, una malla, un entramado o una retícula. Es que la palabra retícula o reticular tiene la misma raíz, no sé si es latina o qué, que la palabra red, ¿cierto? Ya con no va a ser más punticos, ya con eso se entendió, ¿cierto? Entonces lo que se está diciendo acá es que, ¿qué significa que una ecuación diofántica lineal tenga solución? Significa que la recta, porque miren que una ecuación lineal en dos variables, ustedes ya saben, es una recta. O sea, si yo le permito a las variables variar en los reales, es una recta continua. Pero si a las variables solamente les permito tomar valores enteros, entonces es una recta discreta. Que una ecuación de este tipo tenga solución quiere decir que la recta pasa por alguno de los puntos de esta red, de este entramado. Entonces este teorema está diciendo que si llega a pasar por alguno de esos puntos, entonces pasa por infinitos puntos de esos. ¿Y qué pasa si uno busca, hagamos aquí un ejercicio, si uno busca lápiz en Google y uno pone imágenes, aparecen cosas de este estilo? Esa noción de retícula va a ser muy importante en combinatoria, en teoría de grafos. De hecho, miren lo que aparece aquí. Yo no sabía, por ejemplo, esto es algo que yo no sabía. Hay una teoría de retículas, ¿cierto? Cuando ustedes vean teoría de grupos en álgebra, cuando vean teoría de anillos en la siguiente álgebra, ustedes se van a volver a encontrar con esa palabra reticular. Entonces ahí Laura, ¿fue Laura la que preguntó o Luisa? Profe, Laura, yo, muchas gracias. ahí te doy más o menos una idea. Listo. Sería interesante, yo no sabía eso. Lattice Theory, de que hablara eso. Y hay un montón de libros que tienen que ver. Eso con seguridad, eso está relacionado con teoría de grafos y con teoría de grupos. ¿Cierto? Bueno, ya les dejo a ustedes para que miren a ver de qué se trata. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de eso? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración del teorema. Entonces, repito, esta primera parte ya la probamos en el lema anterior. Entonces no tenemos que ocuparnos de la primera parte, hay que ocuparnos de la segunda parte. Entonces la primera parte ya se probó en el lema anterior. Entonces vamos a probar a partir de este más aún. Entonces supongamos que x0 y y0 es una solución de esta ecuación. Es una solución particular de la ecuación diofántica lineal ax más by igual a c. Listo. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que cualquier otra solución se escribe en términos de esta solución particular. Entonces tomemos cualquier otra solución. Entonces sea x', y', cualquier otra solución. Es decir, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que ax0
más b por y0 tiene que dar c, porque estamos diciendo que x0 y y0 conforman una solución particular. Es más, muchachos, ustedes ya se dieron cuenta que yo aquí no estoy siendo del todo riguroso. Si yo soy del todo riguroso, tengo que poner esto como un par ordenado. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque esa cosa entre paréntesis podría confundirse con el máximo común divisor, porque nosotros ya vimos que eso es otra forma de denotar el máximo común divisor. Entonces, por eso en los libros de teoría de números no hacen eso. Pero es un par ordenado, aunque el orden realmente no es importante, ¿cierto? Si yo digo aquí la solución es, en el ejemplo anterior, una solución era ¿qué? Una solución era 4 y 1. Si yo digo x sub 0 igual a 4 y y sub 0 igual a 1, y digo y sub 0 igual a 1 y x sub 0 igual a 4, pues estoy diciendo lo mismo. Esto aquí no es tan importante pues ese orden. Pero aquí estoy diciendo que x' y y' también solucionan la ecuación, o sea que a por x' más b por y' también me da c. Entonces miren que de aquí se sigue esta ecuación. Si yo asocio los términos que tengan a, entonces si me paso este para allá al otro lado a restar, entonces voy a tener a que multiplica a x' menos x0, y eso va a ser igual, y me paso este para acá para asociarlo con este. B que multiplica a y sub 0 menos y'. O sea, de esa igualdad se sigue esto, y esta ecuación la voy a llamar ecuación 1. Listo, entonces CAD, como antes, el máximo común divisor entre A y B. Entonces sabemos, por un corolario anterior, voy a decir aquí simplemente por corolario, ¿qué pasa cuando yo divido los números involucrados entre su máximo común divisor? Que los números resultantes, sabemos por corolario que A sobre D y B sobre D son primos relativos. ¿Recuerdan ese corolario? A este número lo voy a llamar R y a este número lo voy a llamar S. ¿Y por qué se me ocurrió dividir cada número entre su máximo común divisor? Porque esas expresiones están involucradas acá en la expresión a la que tenemos que llegar para la forma general de la ecuación. ¿Cierto? Esto no confundir esto con un 5, esto es una S. Listo. Luego, voy a poner aquí entre paréntesis el corolario. ¿Se acuerdan que el corolario decía que si el máximo común divisor entre A y B era igual a D, entonces el máximo común divisor entre A sobre D y B sobre D era igual a 1? Este es el corolario que estoy utilizando acá. Que cuando yo divido los números entre su máximo común divisor se obtienen primos relativos, y eso fue consecuencia directa del teorema de Bezout y de la caracterización que tenemos para primos relativos. Luego, A es igual a D por R, pues despejándolo de aquí, y B es igual a D por S, con máximo común divisor entre R y S igual a 1. Listo, entonces sustituyendo estos valores en 1, ¿qué se obtiene? En la ecuación 1 se obtiene lo siguiente. Se obtiene, se sustituyó A igual aquí por DR, entonces se obtiene DR que multiplica a este paréntesis
Entonces dr que multiplica a x' menos x0 igual a b, que es ds, que multiplica a, perdón, a y0 menos y'. Fíjense que aquí yo puedo entonces cancelar d y se obtiene r que multiplica a x' menos x0 igual a s que multiplica a y0 menos y'. Y a esta ecuación la voy a llamar 2. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, entonces de esto, de 2, se sigue que r divide a todo este número, ¿cierto? Porque miren que todo este número, todo este que estoy encerrando acá, es r por algo, y esto es un entero. Este algo es un entero porque x' es entero y x0 es entero porque son soluciones de la ecuación de idiofántica lineal, que ya sabemos se exige que sean enteras. ¿Qué significa que r divida a ese valor? Y como, bueno, y un corolario, y como el máximo común divisor entre r y s es igual a 1, entonces miren que aquí estoy diciendo que r divide a un producto, pero r y este son primos relativos, entonces r tiene que dividir al otro factor. Ese es el lema de Euclides, ¿cierto? Y como esto, por el lema de Euclides, se tiene que r divide a y0 menos y'. ¿Cierto? Recuerden, repito, si un número entero divide a un producto, eso no significa que él tenga que dividir alguno de los factores, pero el lema de Euclides dice que si ese número es primo relativo con alguno de los factores, entonces tiene que dividir al otro factor. Eso es lo que dice el lema de Euclides. ¿Y qué se sigue de aquí? Por tanto, ¿qué significa que r divida a ese entero? Eso significa que ese entero, y0 menos y' es igual a r por t para algún t en los enteros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos esto en 2? Si reemplazamos esto en 2, este y0 menos y' lo reemplazamos por rt. Entonces, ¿qué se obtiene? R que multiplica a x' menos x0 igual a s por y0 menos y', pero acabamos de decir que y0 menos y' es rt. Entonces miren que aquí puedo cancelar el r y se obtiene que x' menos x0 es igual a st, es decir, ¿qué se sigue de aquí? Que x' es igual a ¿qué? A x0 más st, o sea, a x0 más, ¿y quién era ese? B sobre d, o sea, x0 más b sobre d por t, o sea que ya obtuvimos que esta solución, pues por lo menos el valor de la solución particular para x'
depende del valor, perdón, de cualquier otra solución depende del valor de esta solución particular más algún múltiplo entero de t, que eso es la expresión que está involucrada aquí. Ya llegamos a esta. Miremos la otra. Y también, ya la teníamos de acá. Y aquí despejamos y', si esta expresión que estoy señalando aquí despejamos y', y' es igual a ¿qué? Es igual a y sub 0 menos rt, es decir, y sub 0 menos, ¿y quién es r? A sobre d por t. O sea que hemos mostrado que x' es igual a esto y que y' es igual a esto. Yo les pregunto, ya terminamos la demostración. Que miren que esas son exactamente las expresiones que están involucradas en la conclusión del teorema. ¿Cierto? Cualquier otra solución está dada por esas expresiones, que son exactamente las que tenemos acá. X' es igual a x sub 0 más b sobre d por t, y y' es igual a y sub 0 menos a sobre d por t, que son las que tenemos involucradas acá. Entonces yo les pregunto, ya terminamos la demostración. ¿Qué dicen ustedes? Profe, es que el teorema no afirma que es para todo, o sea, todas las soluciones. Muy bien. Y ahí llegamos para algunos. Muy bien, Juan Fernando, excelente observación. Esa sutileza hay que tenerla en cuenta. Aquí tenemos que esto es verdad para algún t, o sea que no hemos terminado la demostración. La demostración termina cuando verificamos que esas expresiones son soluciones para todo t. Lo importante es que, ¿qué probamos aquí? Que si x' y y' es cualquier otra solución particular, entonces, cualquier otra, estoy con la palabra particular, cualquier otra solución, entonces va a depender de la particular con estas expresiones para algún t. Lo que nos resta es verificar. Es una simple verificación. Mejor dicho, mostremos que el t no importa. Verifiquemos que estos valores satisfacen la ecuación ax más by igual c para todo t. Para todo t. Si yo verifico eso es porque esas son todas las soluciones. ¿Cierto? Entonces, en efecto, a por x' más b por y'. Entonces vamos a ver, pues ya sabemos que, pues digamos que ustedes dirán, pero es que el profesor está escribiendo una trivialidad porque nosotros ya sabíamos que a por x' más b por y' tiene que dar c. Sí, pero es que eso es verdad para algún t. Vamos a mostrar que sin importar el t, ellos siempre solucionan la ecuación, o sea que con eso estaría diciendo que ahí tengo todas las soluciones, o sea, esto es a por x', o sea, por x sub 0 más b sobre d por t más b por y', o sea, por y sub 0 menos a sobre d por t. Pues miremos esto que nos da, esto nos da ax sub 0 más ab sobre d por t. Miren que aquí yo no me estoy saliendo del conjunto de los enteros, porque d divide a y divide a b, o sea que ese cociente es un entero, más b por y sub 0 menos ab sobre d por t. Ya la vieron, miren que este término
Realmente no, eso no dependió del parámetro t, y esto me dio ax sub 0 más by sub 0, y eso es c, porque esa sí es una solución particular, y con eso ya sí se termina la demostración. Listo, ahí está esa sutileza con los cuantificadores, que es importante. Entonces, lo que nos enseña este teorema es que si una ecuación diofántica lineal tiene una solución particular, entonces tiene infinitas, y esas infinitas se pueden escribir con estas expresiones en términos de la solución particular, donde t es un parámetro entero. Listo. Preguntas sobre esta demostración o sobre lo que significa este teorema, ya para que llevemos esto a la práctica, para que aprendamos a resolver ecuaciones diofánticas lineales en dos variables. ¿Está todo claro? Profe, yo sí tengo una pregunta, pero con respecto a los cuantificadores. Sí, Juan Uno, pues, Fernando. en teoría de conjuntos y en lógica, a veces uno estaba acostumbrado a que llegaba a una conclusión y generalizaba. Pero yo también he leído pues que la generalización en matemáticas puede ser muy peligrosa, ¿cierto? Porque uno Sí. puede llegar a un resultado y se da cuenta, pues estudiando más a fondo ese resultado, que la generalización realmente no se cumple. Entonces, digamos, llegando a un resultado, uno cómo saber cuándo generalizar o cuándo no. Estás haciendo una pregunta. Estás haciendo una pregunta que va como hasta la esencia de la investigación en matemáticas. Eso es justamente lo que uno hace en un doctorado, por ejemplo, o eso es justamente lo que uno hace todo el tiempo. En matemáticas, todo el tiempo lo que uno quiere hacer es generalizaciones. Entonces uno dice, bueno, este resultado se cumple acá. ¿Será que puede ser más general? Entonces, si uno logra tener una demostración, listo, es más general. O sea, no te estoy diciendo mucho, te estoy diciendo cosas que tú ya sabes, pero aquí, digamos, en este contexto concreto, vimos, cosas que la diferencia es muy sutil, entonces es difícil de percibir, pero vimos que esta es cualquier otra, pero que esa cualquier otra depende de algún t particular. Lo que acabamos de ver aquí es que no, realmente no depende de que, si es, que para cualquier otro t sigue funcionando la expresión. O sea, claro, es que aquí la sutileza es que aquí estamos diciendo que aquí es algún t, pero no estamos concretando, es alguno. Lo que estamos mostrando con esa verificación que hicimos al final es que ese alguno se puede volver arbitrario. Entonces, pero no, o sea, es que la pregunta que me estás haciendo es una pregunta muy difícil de responder, porque tú preguntas, bueno, ¿y uno cómo sabe que sí vale la generalización? Eso es justamente lo que uno tiene que investigar. Uno cómo sabe, investigando, es que no hay de otra. Si uno logra encontrar un contraejemplo, entonces ya uno sabe que no pudo generalizar. Eso me pasó a mí en mi tesis doctoral, me pasó, se me desbarató la tesis cuando creí que la tenía casi lista, que nosotros teníamos, había un resultado que se conocía desde el año 2003 para álgebras gentiles, y lo que nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿será que ese resultado se puede generalizar a una clase de álgebras que sea más grande que la clase de las gentiles? Les estoy hablando pues de cosas que ustedes nunca han leído tal vez, pero más o menos funciona así. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros sospechamos, cuando digo nosotros me refiero a mis directores de tesis y yo, sospechamos que sí vale para una clase más amplia de álgebras. Entonces, ¿será que nosotros sospechamos y los ejemplos muestran que tal vez vale para álgebras string, o dicho en español, álgebras de cadena? Y yo empecé a escribir toda la tesis todo contento y a todas las demostraciones, cuando justamente hice una visita a Brasil, donde el profesor que era uno de los autores del artículo donde estaba el resultado para álgebras gentiles, cuando yo le empecé a exponer los resultados, él me dijo, no, ese lema no es verdad para álgebras string, toda la teoría está fundamentada en ese lema. Y me dio un contraejemplo, pero me lo dio él porque es un experto.
pero miren que ese contraejemplo ni siquiera lo habíamos logrado percibir mis asesores y yo. Entonces, nosotros ahí de pronto una experiencia tan personal como la que te estoy contando, Juan Fernando, de pronto responde que sí, que efectivamente generalizar es muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. Creíamos que habíamos generalizado y estábamos haciendo la demostración del teorema general, de manera más general, basados en un lema que no se cumplía en el contexto de nosotros. Entonces, qué nos tocó hacer? Nos tocó hacer lo siguiente, yo lo tengo por acá porque eso lo hemos seguido discutiendo durante mucho tiempo. Les voy a mostrar así. Nosotros, el resultado se cumple para álgebras gentiles, ¿cierto? Entonces nosotros nos inventamos una clase de álgebras que se llama, yo las llamé así, string almost gentle. O sea, es como una intersección entre la clase de álgebras así gentiles y la clase de álgebras string. Entonces está aquí. Y yo logré probar que el resultado o que las mismas técnicas se pueden cumplir aquí en esta clase, pero perdí cosas, Juan Fernando. O sea, ya, ¿cómo que perdí cosas? Resulta que los autores clasificaban todos los objetos indescomponibles en la categoría derivada de una álgebra gentil. Nosotros aquí ya no los tenemos todos. Ya no podemos clasificarlos todos. Perdimos eso con la generalización. Pero, y de hecho hallamos un contraejemplo que muestra que no los tenemos todos. Y ese contraejemplo fue fundamental en la escritura de la tesis. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que estamos escribiendo un artículo en el que, bueno, ya sabemos que en toda la clase string no vale, pero ¿será que lo podemos ampliar un poquitico más para una clase que contenga propiamente a las SAG, las que yo llamé String Almost Gentle Algebras, y las hemos llamado así? Esto es una... a ponerle nombres a las cosas es difícil, pues son como string algebras with unique maximal path property, con camino, se cumple una propiedad de caminos maximales únicos. Entonces sospechamos que aquí las técnicas funcionan y en eso estamos trabajando. Pero mira, Juan Fernando, lo que pasó. Inicialmente creíamos que habíamos generalizado hasta acá y aquí logramos encontrar por aquí contraejemplos que muestran que no. Entonces, la pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta fundamental que va hasta la esencia de la investigación. Discúlpenme, muchachos, que me extendí pues tratando de responderle a Juan Fernando, pero más o menos con lo que digo sí está claro y en el contexto de nuestro teorema sí está bastante claro, ¿o no? Sí, sí, profe, yo comprendo lo que me dices. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta para ponerla aquí en este contexto y para que pongamos esto en práctica. Profe, es que de todas maneras en realidad lo que hicimos al final fue, o sea, al principio lo que hicimos fue mostrar que cualquier solución, que si había una solución tenía esa forma. Y el último que hicimos fue que cualquier expresión que tenga esa forma es solución. Exactamente, lo dijiste muy bien. Y eso lo termina de aclarar, sí, señor. Si hay otra solución, tiene que tener esa forma para algún t. Ahora, recíprocamente, cualquier expresión que tenga esa forma es solución, o sea que realmente vale para todo t. Muy bien, Mateo, sí. Yo no lo pude haber dicho mejor, lo dijiste muy bien. Entonces vamos a poner esto en práctica con este ejemplo. Ya, este es un ejemplo puramente numérico. Vamos a calcular, vamos a solucionar. Entonces me dicen, considera esta ecuación diofántica lineal. 172x más 20y igual a 1000. Listo. Entonces, primero encontremos una solución particular. Listo. Entonces, concentrémonos primero primero miremos a ver si tiene solución. Y si la tiene, encontrémosla. Entonces, hallemos primero el máximo común divisor entre 172 y 20. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber si esta ecuación tiene solución o no
cuando hallemos el máximo común divisor. Si ese máximo común divisor divide al término independiente, tiene solución. Si no lo divide, entonces no tiene y ya no tiene sentido el resto del ejercicio. Listo, entonces, ¿cómo es que hallamos ese máximo común divisor? Pues con el algoritmo de Euclides. Entonces, dividamos 172 entre 20, ¿cierto? Aquí lo podemos hacer al cálculo mental. Esto es cuántas veces 20 más cuánto. Entonces, 8 por 2 da 16, entonces 8 por 20 da 160 y sobran 12. Repetimos el algoritmo de la división, dividamos 20 entre 12. 20 es igual a ¿qué? A cuánto por 12 más cuánto. Entonces, el 12 en el 20 solo cabe una vez y sobran 8. Ahora repetimos el algoritmo y dividimos 12 entre 8. Entonces, esto es cuánto por 8 más cuánto. Entonces, el 8 en el 12 cabe una vez y sobran 4. Y finalmente dividimos 8 entre 4, que ahí la división sí es exacta. ¿Cuánto por 4 más cuánto? Entonces esto es 2 por 4, cociente 2 y residuo 0. Entonces recuerden que el algoritmo de Euclides nos dice que el último residuo no nulo en el proceso es el máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor entre 172 y 20 es igual a 4. Entonces, como 4 se divide al término independiente. Claro, como 4 divide a 1000. ¿Por qué? ¿Por qué 4 divide a 1000? Porque 1000 es 4 por 250. O sea, existe el K de la definición de divisibilidad. Entonces, la ecuación tiene solución. Listo, la ecuación tiene solución. ¿Cómo la hallamos? ¿Cómo hallarían ustedes la solución de esta ecuación? Ya sabemos que tiene. Una cosa es saber que tiene, otra cosa es dígame cuál es. ¿Qué harían ustedes? ¿Se les ocurre algo? Una cosa es, pues una opción sería a ojo, empezar a jugar con darle valores a X y Y para hallar una solución particular. Pero aunque en este ejemplo podría ser, pues por ejemplo, si yo cojo X igual a 0, entonces con seguridad yo soy capaz de encontrar un número Y tal que 20 por Y me dé 1000. Pues aquí está fácil, pero eso no siempre se puede hacer. Entonces el proceso general que uno hace es el siguiente. Expresemos ese máximo común divisor como combinación lineal 172 y 20. O sea, expresemos, recuerden el teorema de Besut dice que el máximo común divisor entre dos enteros se puede expresar como combinación lineal de los enteros. Y eso lo hacemos también a partir de esta cadena de ecuaciones. Comenzando desde la penúltima, de aquí despejamos 4. 4 es igual a ¿qué? Es igual a 12 menos 8. O sea que con esto estamos repasando lo que vimos cuando vimos el algoritmo de Euclides. Listo, vamos a eliminar este residuo 8. Lo despejamos de acá. Entonces 4 es igual a 12 menos 8. ¿Y quién es 8? Despejado de acá. 20 menos 12. 20 menos 1 por 12. O sea, 20 menos 12. Simplifiquemos un poquito antes de eliminar el siguiente residuo. Y esto queda. Vamos a escribirlo así, como 2 por 12 menos 20, ¿cierto? Porque aquí este menos por menos produce un más, entonces queda 12 más 12, que no lo voy a escribir como 24, sino que lo voy a seguir dejando como 12, 2 veces 12. ¿Por qué? Porque necesito eliminarlo. 12 es igual a ¿qué? Según esta expresión despejado de aquí.
172 menos 8 veces 20. O sea que 4 queda igual a 2 por 12. ¿Y quién es 12? 172 menos 8 veces 20 menos este 20 que estaba acá. Entonces observen que aquí ya tenemos el 4, que es el máximo común divisor, expresado solo en términos de los enteros involucrados, 172 y 20. Entonces de aquí es de donde saco la combinación lineal. Entonces, ¿cómo queda? 2 por 172 menos 2 por 8 da 16 por 20 menos 1 por 20. O sea que en últimas el 4, ¿cómo queda expresado? Como combinación lineal de ellos, queda expresado así. Queda expresado como 172 por 2. ¿Y cómo queda esto? Más 20 por menos 17, ¿cierto? Menos 16 veces 20 menos 1 vez 20 da menos 17 veces 20. O sea que aquí tengo el 4, que es el D, el máximo común divisor, lo tengo expresado como AX más BY. Listo. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo transformo yo esto en la ecuación original? Recuerden que la ecuación original es 172x más 20y igual a 1000. Entonces aquí tengo 172 por algo más 20 por algo igual a 4. Y yo sé que ese 4 divide a 1000. O sea que eso sugiere multiplicar la expresión por 250. Multiplicando por 250, tenemos entonces 250 por 4 es igual a 1000, igual a este 172 lo voy a dejar quietico y voy a multiplicar el 250 acá adentro del paréntesis. 250 por 2 da 500. Más 20 lo voy a dejar quieto. ¿Y cuánto da 250 por 17? Voy a hacerlo aquí en Wolfram. 250 por 17. 4250. Menos 4250 porque este estaba negativo. Entonces fíjense que aquí ya acaba de encontrar el x0 y el y0 de la solución particular. ¿Cierto? Entonces, con esto tengo que x sub 0 igual a 500 y y sub 0 igual a menos 4250 es una solución particular. ¿Listo? ¿Queda claro cómo hallar la solución particular? No es la única forma. De hecho, yo creo que uno aquí en Wolfram puede verificarlo. Miremos. ¿Qué pasa si yo le doy aquí Diophantine Equation? Diophantine Equation y voy a poner aquí la ecuación esta. 172x más 20y igual a 1000. No sé si es la solución, no sé. Estoy haciendo un ensayo aquí con ustedes. Me está dando la solución general, miren. Me está dando la solución general y yo creo que esta es exactamente la misma. Bueno, no es exactamente la misma, es parecida a la que vamos a llegar. Porque hay distintas formas de expresar esa solución general. Entonces miren que el comando, pues, la interpretación del input es correcta. Yo le estoy diciendo que resuelva esta ecuación sobre los enteros. Listo. ¿Qué nos dicen en la parte 2 del ejemplo? Use el teorema anterior para hallar todas las soluciones. Entonces hallemos todas las soluciones. Entonces, por el teorema anterior,
todas las soluciones están dadas por... Entonces, ¿qué dice el teorema anterior? Que la x, cualquier valor que sea solución para la x va a ser x sub 0 más b sobre d por t, con t variando en los enteros. ¿Esto qué es? X sub 0 es 500. ¿Quién es b? B es 20. Y el máximo común divisor es 4. O sea que para x la expresión es 500 más 5t. Y para y es y sub 0 menos a sobre d por t. O sea, menos 4250 menos, ¿quién es a? A es 172, ¿cierto? 172 sobre d, que es el máximo común divisor que nos dio 4. Y esto nos da menos 4250 menos, y esta división, la mitad de 172 es, ¿cuánto? 80, 86, y la mitad de 86, o sea, la cuarta parte de 172 es 43t. Fíjense en este 5t y en este menos 43t que nos había dado Wolfram. 5t y 43t. Aquí no lo llama t, sino n. Cambia un poquito. Listo. Y aquí él me da algunas soluciones particulares. Miren que aquí él da la que yo dije que se podía sacar a ojo, haciendo x igual a 0. Y claro, 20 por 50 da 1000. O sea, 0 y 1000, 0 y 50, perdón, es otra solución particular. Pero yo la hice con la teoría del algoritmo de Euclides. Listo, o sea que aquí todas las soluciones son x igual a 500 más 5t y y igual a menos 4250 menos 43t, con t perteneciente a los enteros. Estas son todas las soluciones. Esas son todas las soluciones. Esa es la solución general de esa ecuación diofántica. Y nos piden en la parte 3, dice, halle, si es posible, porque no siempre lo es, una solución de esta ecuación que conste solamente de enteros positivos. Digo que no siempre lo es, porque a veces estas ecuaciones provienen de problemas concretos, de problemas que tienen un enunciado que tiene un contexto real. Y en ese enunciado, no sé, puede que en ese enunciado no se permitan cosas positivas, qué sé yo. Entonces, halle, si es posible, una solución de esta ecuación que conste solamente de enteros positivos. Entonces, que conste solamente de enteros positivos quiere decir que queremos que queremos que x sea positivo y al mismo tiempo y sea positivo. Fíjense que esto nos conduce a que 500 más 5t sea positivo y menos 4250 sea positivo. Vamos a ver si eso es posible. Hay problemas en los que eso no es posible, que dependiendo de cómo sea la recta, o sea, si la recta, digamos, es una recta que viene así, entonces todos los puntos, todas las soluciones son puntos en la cuadrícula, pues en la retícula z por z. Z producto cartesiano con z. Y miren que aquí, en este,
si la recta es así como la dibujé aquí, los puntos tienen o la X negativa o la Y negativa. O sea que aquí no es posible que ambos sean positivos. O sea, que haya soluciones en el primer cuadrante. No siempre. Eso no siempre es posible. Entonces miremos, si queremos que estas dos cosas ocurran simultáneamente, de aquí tenemos que 5t debe ser mayor que menos 500 y simultáneamente 43t debe ser menor que menos 4250. O sea que aquí obtenemos que t, el parámetro entero t debe ser mayor que menos 500 sobre 5. Estaba pensando de una vez en el resultado que es 100. Y t simultáneamente, recuerden que es una i, o sea, ambas simultáneamente positivas. Menos 4250 sobre 43. Es decir, t mayor que menos 100 y al mismo tiempo t menor que, ¿cuánto da este cociente? 4250 dividido 43. 98,8. Bueno, una forma de hacerlo, que me parece más elegante, vamos a hacerlo aquí a un ladito. Quiero dividir 4250 entre 43, ¿cierto? Entonces, no está en el 42, está en el 425. ¿Cuántas veces está el 43? Está 9 veces, ustedes lo pueden confirmar. 9 por 3, 27. Llevo 2. 9 por 4, 36. Y 2, 38. Resto acá, 25 menos 7, ¿cuánto da? 25 menos 7 da 18. Entonces ya ¿cómo es la resta acá? Perdón, ¿por qué 25? No. 15. 15 menos 7, estoy haciendo muy rápido. 15 menos 7 da 8. O sea que este ya no es 2, sino un 1. 11 menos 8 da 3. O sea que este ya no es 4, sino 3. Y 3 menos 3 da 0. Y bajo el 0. Aquí el 43 en el 380 está 8 veces. Pues uno ensaya hasta que lo hace, ¿cierto? 8 por 3 da 24. Van 2. 8 por 4 da 32 y 2, 34. Cuando resto acá, 10 menos 4 da 6. Entonces ya este quedó como un 7. 7 menos 4 da 3 y 3 menos 3 da 0. O sea que el residuo, o sea, hice el algoritmo de la división. Lo que quiero decir es que este algoritmo de la división dice que cuando yo divido A entre B existe un único cociente y un único residuo con estas condiciones. ¿Qué pasa si yo divido toda esta expresión entre B? Esto me da el cociente más el residuo sobre el divisor. Si yo hago eso acá, estoy queriendo decir que 4250 dividido 43 es igual al cociente, que es 98 más, me estoy olvidando un momentico de este menos, ¿cierto? Más residuo, 36 sobre divisor. Y esto escrito como número mixto lo puedo escribir como 98 y 36 98avos. Perdón, 43, estoy dividiendo, estoy aplicando mal, esto aquí es 43, muchachos. Dividendo sobre divisor es igual al cociente más el residuo sobre el divisor, o sea, 43, 36, 43avos. Lo que quiero decir es que esto es 98 punto algo. Y eso ya se sabía desde acá. O sea, ¿cuántas veces cabe? Cabe 98 veces y sobra un pedacito. Eso es lo que dice Wolfram aquí. Ese pedacito en decimales 0.83, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Que viene que esto es menos 98
36/43. O sea que si queremos soluciones enteras, ¿qué ocurre? Que t tiene que ser mayor estricto que menos 100, pero menor estricto que menos 98 punto algo. Entonces, para que x sea positivo y y sea positivo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Para que estas dos cosas ocurran simultáneamente, que eso es lo que nos están pidiendo en la parte 3. Halle si es posible una solución de esta ecuación que conste solamente de enteros positivos. Entonces, dígame un entero positivo que cumpla esta condición, porque t tiene que ser un parámetro entero. Entonces, necesariamente t tiene que ser menos 99, no hay otra opción. O sea, este es el único, en este caso, este es el único. Hay ejercicios en los que pueden haber varios, pero en este caso, este es el único valor de t que produce soluciones en Z más. Y vamos a ver cuáles son las soluciones, porque es que ya sabemos cuál es el parámetro t, pero hay que reemplazarlo acá para saber cuáles son las soluciones x y y. Entonces, con esto se tiene que, con este valor, se tiene x igual a cuánto y y igual a cuánto. X igual a 500 más 5t. Y y igual a menos 4250, ¿cierto? Que era menos 4250 menos 43t. Voy a hacer esto en la calculadora. Esto es 500 más 5 se multiplica a menos 99. Eso da igual a 5. X igual a 5. Y y es menos 4250. Voy a cambiar este menos 4250 menos 43 por ese valor produce y igual a 7. Y igual a 7, o sea, x igual a 5, y igual a 7 es la única solución de enteros o única solución en Z más. Bueno, siendo estrictos, sería en Z más cruz Z más, porque ya vimos que las soluciones son parejas, ¿cierto? Esta es la única solución positiva. Entonces, repito, hay ecuaciones diofánticas en las que eso no siempre ocurre. No siempre es posible tener soluciones positivas. Listo, preguntas muchachos sobre esto. ¿Alguna pregunta sobre todo este proceso que hicimos acá? Que está fundamentado en todo lo que hemos visto. ¿Está todo claro? ¿Sí me están oyendo? ¿Me han entendido hasta el momento? Listo, muy bien. Resulta que estas ecuaciones diofánticas pueden surgir en problemas prácticos. Y nosotros aquí nos vamos a encontrar con algunas. De hecho, esto data
de muchísimos siglos atrás, pues desde Diofanto. Diofanto de Alejandría, bueno, no sé de qué época es poco lo que se conoce sobre la vida de Diofanto, pero, pero data pues como de la época de los griegos y luego todo ese conocimiento que heredaron, pues que quedó registrado en la biblioteca de Alejandría. Incluso, incluso también se conocen algunos problemas desde la parte oriental, desde los chinos, que conducen a este tipo de ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, como corolario del teorema anterior, antes de ver el ejemplo es este. Enseguida lo miramos, se me olvidaba. Aquí no hay nada que probar, pues es simplemente el caso especial en el que A y B sean primos relativos. En ese caso, la ecuación siempre tiene solución, ¿cierto? Porque si A y B son primos relativos, el máximo común divisor entre ellos es 1. Y 1 siempre divide al término independiente. O sea que si A y B son primos relativos, entonces la ecuación tiene solución. Entonces, como corolario del teorema anterior para esa forma general, simplemente aquí este denominador será igual a 1. O sea, es simplemente, lo pongo como corolario porque es de interés la solución, la forma que toma la solución general. Si x0 y y0 es una solución particular de la ecuación diofántica lineal, entonces todas las soluciones están dadas así, ¿cierto? Entonces aquí doy un ejemplo rapidito. Consideremos esta ecuación diofántica. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 5 y 22? Yo sé que es una trivialidad, pero también les pregunto para que ustedes participen y yo no hable tanto, ¿cierto? Es 1. Listo. Eso quiere decir que, que estos números 5 y 22 son primos relativos y como el máximo común divisor entre estos coeficientes divide el término independiente, entonces por teorema sabemos que esta ecuación tiene solución. Aquí les estoy exhibiendo una solución particular. Verifiquémosla, hagámosla por verificación. 5 por 8 da 40, 22 por menos 1 da menos 22 y efectivamente 40 menos 22 da 18. Entonces por el corolario anterior se tiene que todas las soluciones están dadas por x igual a la solución particular en x más 22t, ¿cierto? Más b por t. Y en y, la solución particular en y menos a por t. Y el a vale 5. Ahí está. Bueno, ahora miremos el ejemplo que es el que se llama The 100 Fouls Problem. Ese fouls es como, traduce algo así como ave de corral. Y efectivamente, miren, el problema dice lo siguiente. Si un gallo vale 5 monedas, una gallina 3 monedas y 3 pollos juntos valen una moneda, ¿cuántos gallos, gallinas y pollos que hagan un total de 100 se pueden comprar con 100 monedas? ¿Cierto? Si usted busca aquí eso es un problema clásico. Si usted busca aquí en Google The 100-Fold Problem, es 100, pero es chino, o sea, eso viene desde los chinos y se dice que lo planteó este chino, ¿cierto? Es un acertijo encontrado en un trabajo del siglo VI del matemático, bueno, no sé cómo se pronuncia. Entonces yo aquí pues lo traduje simplemente. Vamos a ver que este problema conduce a una ecuación diofántica lineal y nosotros ya sabemos resolver este tipo de ecuaciones. Listo, entonces en el parcial, que lo haremos después de Semana Santa, todavía yo creo que el jueves definimos una fecha para ello, muchachos. Con seguridad sale algún problema de estos, entonces la idea es que ustedes practiquen este tipo de problemas. Entonces vamos a definir primero las incógnitas. Lo que uno hace con estos problemas, eso lo aprendimos en fundamentos de matemáticas, es primero hay que entender el problema, ¿cierto? Hay que entenderlo y eso implica
Si uno sigue los 4 pasos de Polia para la resolución de problemas, implica que yo entiendo todo lo que dice el problema, entiendo cuáles son los datos, entiendo cuáles son las incógnitas, entiendo cuál es la condición que me relaciona los datos con las incógnitas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno hace aquí es definir las variables o incógnitas. Definamos las incógnitas. Entonces, sean X. Bueno, ¿qué están preguntando? ¿Cómo defino las incógnitas? Las incógnitas siempre se definen a partir de lo que están preguntando. ¿Cuántos gallos? Miren que el número de gallos es un número entero. O sea que este problema va a conducir a una ecuación lineal que solamente admite soluciones enteras por la condición del problema. Entonces sea X el número de gallos. Sea Y el número de gallinas. Y sea Z el número de... Yo aquí le puse pollos, realmente es pollitos, porque en inglés aparece chicks. No aparece chicken, sino chicks. Pero bueno, eso es una sutileza del lenguaje. Yo no soy traductor ni mucho menos. Listo, entonces, según la información dada en el problema, ¿qué ecuación o qué ecuaciones podemos plantear? Entonces, una primera ecuación que está clarísima de las condiciones del problema es que el número de gallos, gallinas y pollos suman, ese número es 100, ¿cierto? O sea que esos 3 números suman 100, que hagan un total de 100, eso es lo que está dicho aquí. Listo, ahora, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ecuaciones diofánticas lineales en 2 variables? Aquí miren que salieron 3 variables. Necesitamos otra ecuación. Dice que si un gallo vale 5 monedas y me están diciendo el total de monedas. Entonces, ¿cuántos gallos compro? No sé, eso es lo que tengo que averiguar. Lo que sé es que voy a comprar X gallos y cada uno de ellos vale 5 monedas. O sea que el número de gallos lo multiplico por el número de monedas. Repito, X es el número de gallos y cada gallo vale 5 monedas. O sea que este es el número de monedas que me tengo que gastar comprando gallos. ¿Cuál es el número de monedas que me tengo que gastar comprando gallinas? Entonces, Y es el número de gallinas y cada gallina vale 3. Entonces voy sumando estas cosas. ¿Y cómo hago con esta? 3 pollos juntos valen 1 moneda. O sea que un solo pollo, ¿cuántas monedas vale? Muchachos, ¿cuánto vale un solo pollo? Pues, profe, lo podríamos explicar como un tercio o como... Exactamente, un tercio de moneda. Y eso tiene que ser igual a 100. Entonces miren que yo aquí tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero ¿qué pasa si despejo z de esta y lo sustituyo en la otra? O sea, de aquí z es igual a 100 menos x menos y. Y si lo sustituyo acá, entonces queda 5x más 3y. Yo aquí puse z. Y aquí puse y es z. ¿Cierto? El número de pollos lo tengo que multiplicar por un tercio. Por lo que dice acá. Porque 3 pollos juntos valen 1 moneda. O sea que cada pollo vale un tercio de moneda. Más un tercio de z, o sea, 100 menos x menos y igual a 100. Lo que hay que hacer aquí es multiplicar por 3. No me va a dar tiempo de resolver todo el problema, pero vamos a plantear la ecuación
para que ustedes traten de resolverla y en la próxima clase discutimos con detalle la solución. Entonces, multiplicando por 3 para deshacerme de este denominador, porque en nuestro contexto del curso ya está claro que no nos salimos de los enteros. Entonces, multiplicando por 3 obtengo 15x más 9y. Entonces, al multiplicar aquí por 3, se quita este 3 y queda más 100 menos x menos y, y al otro lado al multiplicar por 3 da 300. Entonces, ¿qué queda? Queda 15x menos x, da 14x, más 9y menos y. Y al otro lado paso el 100 a restar. Y si multiplico por un medio, permítanme, yo hago eso aquí multiplicando. Por un medio que tenemos 7x más 4y igual a 100. Y esto es una ecuación diofántica de la que hemos visto, de las que hemos visto. Me estoy equivocando un montón con estas variables, no sé por qué. Estoy desconcentrado. Esta es una ecuación de las que hemos visto hoy, ¿cierto? Esta es la ecuación diofántica lineal a resolver. Entonces aquí a simple vista se ve, que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Que tiene solución, y ya vimos que de tener solución tiene infinitas, porque los coeficientes 7 y 4 son primos relativos, ¿cierto? Entonces, como el máximo común divisor entre 7 y 4 es 1, y ese máximo común divisor divide al término independiente, entonces la ecuación tiene solución. La ecuación, pero no podemos perder de vista que esto proviene de un problema. Entonces aquí estamos, x es un número, tiene que ser positivo porque es un número de gallos, y es un número de gallinas, o sea que debemos buscar, como hicimos en el ejemplo anterior, las soluciones positivas. ¿Cómo expresamos aquí, sin hacer algoritmo de Euclides y esas cosas, cómo expresamos el 1 como combinación lineal de 7 y 4? Miren, está muy sencillo así, 7 por menos 1 más 4 por 2 da 1. Ya que aquí encontré por inspección los coeficientes de Besut. Menos 7 por 1 menos 7 más 8 da 1. Y multiplicando por 100, ¿qué obtengo? 100 igual a 7 por menos 100 más 4 por 200. O sea que con esto estoy diciendo que x sub 0 igual a menos 100 y y sub 0 igual a 200 es una solución ojo con lo que voy a escribir aquí, particular de la ecuación, y lo voy a aclarar entre paréntesis, pero no del problema. Esta solución no puede ser solución del problema, que no tiene sentido que yo compre menos 100 gallos, ¿cierto? Listo, entonces voy a dejar ahí por hoy, ya se me hizo tarde, voy a dejar ahí por hoy. A partir de aquí les voy a dejar a ustedes como tarea terminar, y en la próxima clase comenzamos discutiendo las soluciones, ojo, del problema, que ya sabemos que esta ecuación tiene infinitas soluciones, pero ya vimos que el problema no puede tener infinitas soluciones, ¿cierto? Debe tener un número acotado de soluciones. Ya vimos que estas, por ejemplo, se descartan.
Entonces traten de terminarlo, no perder de vista cuál es el contexto y en la próxima clase lo discutimos. Entonces en la próxima clase hacemos eso. Yo no he montado aquí las diapositivas siguientes y vamos al teorema fundamental de la aritmética. Listo. No sé, muchachos, si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Está todo claro? Sí, profe. Listo. Con mucho gusto, Felipe. Listo. Manuela, muchas gracias a ustedes por su atención. Entonces nos conectamos el jueves. Y el jueves, según cómo vayamos, definimos una fecha del parcial. Pero muchachos, tentativamente, o sea, va a ser después de Semana Santa, pero no esa misma semana, sino a la semana siguiente. Porque todavía me falta el teorema fundamental de la aritmética y algunas propiedades de los números primos y de pronto, pues es interesante hacerlo con calma. Listo, les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por su atención.